parte del mundo, muy agradecido con el Señor por los corazones que está tocando, tanto aquí en este país, en Australia, como nuestro hermano país de Nueva Zelanda, y lo que Dios sigue haciendo y los ministerios que el Señor nos permite seguir, pues llevando para su gloria, llevando hombres y mujeres a sus pies. Estamos muy agradecidos por todo eso y muy agradecidos de ver cómo la obra del Señor se manifiesta, aún en tiempos tan interesantes como este y tan curiosos como el que estamos viviendo. No sé qué tan fuertes han sido las restricciones, por ejemplo, en Paraguay, pero le contaba ahora a Sergio que tengo casi 2 meses de que mis hijos no vienen a vernos por razones de las restricciones tan fuertes que ha impuesto el gobierno australiano para cuidarnos del coronavirus. Y justamente ayer, 1 de mayo, ayer digo para nosotros, el estado en el que vivimos nosotros, que se les llama el estado de Nueva Gales, del sur de Nueva Gales, estoy tratando de traducirlo, las restricciones van a empezar a bajar a partir de ayer justamente, y hoy está cumpliendo año la esposa de mi hijo, y mañana vamos por fin a reunirnos otra vez, por primera vez como en 2 meses, con mis 2 hijos que son casados, Carolina, que es casada con un australiano de 2 metros, de casi 2 metros de alto, y mi hijo Esteban, que es casado con una australiana, junto con mi esposa Emilia y yo, nos vamos a poder por fin volver a reunir mañana. Y pues no, dándole gracias a Dios porque todos estamos bien, porque estamos saliendo adelante, el ministerio saliendo adelante con esto del ministerio por internet. Interesantemente, ha llegado gente nueva a los ministerios en Australia y en Nueva Zelanda, y eso es muy interesante, ¿no? Gente que quizá fue invitada muchas veces a que nos acompañara a la iglesia y no se animaron, y ahora a raíz de la situación y a raíz de que la iglesia llega a la casa a través del internet, pues ya se están animando. Y ahí veo a Olimpio feliz de la vida tomando su tereré y haciéndome la boca agua. Que Dios lo bendiga, Olimpio, y le perdone por eso. ¿Yo? Bueno, familia, sin más, yo quiero que empecemos a hablar de un tema que he llamado paz en la tormenta, y que aquí supongo que lo están viendo bien o lo están viendo parcialmente. Peace in the storm. Se ve bien, se ve bien. ¿Y se están viendo aquí las fotos al lado o no? No, ¿verdad? Sí, se ve, se ve. Se ve la foto, que déjeme y cambio entonces el sharing. Vamos a hacerlo así. Y yo creo que ahí ya no se van a ver las fotos. Ahí ya no se ven las fotos, ¿cierto? Bueno, en los celulares solamente se ve la presentación. Está bien. Perfecto. Bueno, entonces digamos que nos quedamos solo con la presentación. Familia, hay diferentes tormentas en nuestras vidas. Estamos viviendo en una tormenta mundial, pero no es la única tormenta. Cuando usted y yo, por ejemplo, perdemos un ser querido, eso es una tormenta. Cuando usted y yo estamos en una enfermedad, eso es una tormenta. Cuando usted y yo vivimos una situación económica difícil, eso es una tormenta. Y el apóstol Santiago es muy claro en decirnos a usted y a mí que tenemos que tener por sumo gozo, y Santiago 1, 2 al 7, que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. O sea, yo sé que suena como un poquito extraño que nos gocemos cuando estamos en pruebas, pero en el Señor no es extraño. Dios quiere que usted y yo nos gocemos cuando estamos en medio de una prueba. ¿Por qué? Porque la prueba de nuestra fe, dice aquí el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 3, produce paciencia. Pero sigue diciendo, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría y no sabe cómo enfrentar una situación difícil, una prueba, pues pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida, dice aquí, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento
y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y aquí lo que el apóstol Santiago nos está llamando la atención a usted y a mí es a que tenemos que aprender a, aunque suene un poco extraño, a disfrutar las situaciones difíciles, porque es en ellas donde usted y yo crecemos. Porque los seres humanos crecemos en medio de la adversidad y en medio de la dificultad y en medio de las situaciones difíciles. Yo no tengo respuesta para eso. Yo no sé por qué, pero por experiencia propia en mi vida, en la vida de las personas que Dios me ha permitido ministrar, y estoy seguro que todos ustedes van a estar de acuerdo, las situaciones difíciles a todos nos han servido para crecer. Y entonces deberíamos aprender, en vez de entrar a una situación difícil cuando estamos viviéndola, en vez de sufrir y llorar amargamente y amargarnos y qué sé yo, echarnos a morir, deberíamos aprender a ver con el Señor qué es lo que Él nos va a hacer crecer, en qué nos va a hacer madurar, cómo Él nos va a llevar a una dimensión mayor, a una estatura mayor, porque usted y yo estamos siendo formados hacia una estatura cada vez más similar a la de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Y entonces, en vez de llorar y qué triste la vida y qué triste esa situación y ya no aguanto más con el estrés que tengo, no aguanto más la presión económica que siento, no aguanto más el dolor en mi corazón por haber perdido un ser querido, no aguanto más la situación que tengo, que estoy viviendo, cualquiera sea, en vez de meterme en ese ciclo de autoconmiseración, pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito yo, meterme más bien con el Señor en un, Señor, qué emoción, ¿para dónde me llevas? ¿En qué voy a madurar? ¿En qué voy a crecer? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué vas a hacer de mí? Y pongan atención a lo que el apóstol Pablo ahora nos dice en 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo ya dejemos lo que era de niño, que dejemos lo inmaduro, que dejemos lo infantil, que dejemos lo emocional a un lado, que dejemos de estar llorando, de amargarnos, de preocuparnos tanto de esa situación mental, emocional en la que usted y yo nos metemos cuando estamos en una situación difícil en medio de una tormenta, y en vez de amargarnos tanto, empecemos a madurar, a buscar al Señor y a disfrutar el proceso de crecimiento en el que Él nos tiene. Yo me he peleado en el pasado con Dios hasta que un día entendí, pues en situaciones difíciles, yo creo que, supongo, no creo que sea el único anormal, o tal vez lo sea, no sé, que en situaciones difíciles en un momento dado me peleé con Dios, es que usted no me oye, usted no me escucha, es que usted aquí, es que usted, ¿por qué me hace esto? ¿Por qué me mete a sufrir? ¿Por qué usted permite que pase esto? Etcétera. Y uno es muy bueno para echarle la culpa a Dios de lo que le pasa. Y eso sí que lo aprendimos muy bien de Adán y Eva. Porque Adán y Eva, los padres de todos nosotros, eso lo hicieron muy bien, dominaron a la perfección el arte de echarle la culpa a Dios o a otros. Cuando Dios le preguntó, si se acuerdan allá en Génesis capítulo 2, le pregunta a Eva, le pregunta por qué comiste de ese árbol, a Adán. Adán, la respuesta de Adán fue, primero es culpa de Eva, porque ella fue la que me dio. Y segundo, es culpa suya, Dios, porque usted fue la que me dio a Eva, yo no le pedí a Eva. Y luego entonces Eva, me imagino que pensando, wow, este Adán sí es traicionero, no, me echó la culpa a mí. ¿Yo a quién le echo la culpa? Y entonces Eva dijo, no, pues fue la serpiente me engañó. Y desde ahí usted y yo, la humanidad, nos hemos hecho especialistas en echarle la culpa a otros y sobre todo a Dios. Y nos peleamos con Dios. Desde hace muchos años yo decidí no volver a pelearme con Dios. Primero, porque Él siempre tiene la razón, siempre.
Siempre, siempre. Así es que pelearse con Dios no vale la pena. Si no, vaya, pregúntele a Job. Job se pelea durante casi 40 capítulos con Dios. Como por 38 capítulos en el libro de Job, Job se pelea y se pelea y se pelea con Dios. Y al final, en el capítulo 42 de Job, él tiene que reconocer que él, Job, era el que tenía el problema, que él no conocía a Dios y que a partir de ese día él se comprometía a empezar a conocer más a Dios. Y esto es lo que nos invita aquí el apóstol Pablo, a que maduremos, a que dejemos de ser niños, a que dejemos de echarle la culpa a Dios de las situaciones difíciles que vivimos. La enfermedad no la manda Dios. Dios no mandó enfermedad a la humanidad, la enfermedad la trajo el diablo. El coronavirus no lo mandó Dios. La situación económica difícil que usted está viviendo probablemente incluso la provocó usted con su mala administración. O simplemente fue una situación catastrófica mundial. Tampoco es culpa suya, pero no es culpa de Dios tampoco. Etcétera. Y así nos vamos a dar cuenta que muchas veces las tormentas en las que vivimos simplemente no fueron provocadas por Dios o fueron provocadas incluso por nosotros mismos, por no saber manejar situaciones en nuestra vida. Y aquí viene un ejemplo interesantísimo de una tormenta en la Biblia que quiero que todos leamos en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, en el versículo 36 dice que entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido, dice, en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Y Jesús entonces se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después Jesús dijo a los discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? A mí me encanta este pasaje por muchas razones. Primero, en lo infantil de los discípulos yo me siento muy identificado. Ellos apenas empezó la tormenta y vieron que todo se complicó. Ellos eran marineros. Ojo, recuerde eso. No todos, pero muchos. Por lo menos Pedro, Juan, Jacobo, todos ellos eran marineros porque eran pescadores. O sea, era gente que sabía de barcas, sabía de mar, sabía de tormentas y sabía de pesca. Y ellos estaban nerviosos, muertos de miedo. Y fueron a buscar a un tipo que no es marinero. Jesucristo nunca fue marinero. Jesucristo nunca fue pescador. Jesucristo nunca tuvo un bote. Y fueron como niñitos buscando a su papá. Jesús, Jesús, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Y me encanta la paz de Jesús. Qué espectacular. Jesús está dormido. Dormido, ni el movimiento, ni el pringue del agua, ni el viento, nada lo despertaba. La paz de Jesús era tan espectacular que nada de lo que estaba pasando afuera le quitaba su paz para poder dormir plácida y deliciosamente. Hasta que obviamente lo despiertan. Y él reprende al mar y al viento, etc. Y luego me encanta la pregunta de Jesús. ¿Por qué están asustados? Claro, los pobres creyeron, nos vamos a ahogar. Se va a despedazar esta barca, se va a partir en dos. Nos vamos a ahogar. Y Jesús, ¿por qué están asustados? ¿No tienen fe todavía? Y es que la fe, familia, no es algo, ojo lo que le voy a decir. La fe no es algo que se compra y no es algo que Dios da. ¿Escucha lo que le estoy diciendo? Dios no da la fe. La fe depende de usted y de mí. Fe es creerle a Dios. Y el decidir creerle a Dios o no, es como lo acabo de decir, una decisión. Y las decisiones son personales porque Dios nos dio libre albedrío.
Por eso cuando los apóstoles vienen y le piden a Jesús, aumentanos la fe, Jesús, ¿qué hizo? Hizo así, un chasquido de dedos. ¿Ya? ¿Tienen fe? ¿Cierto que no? Jesucristo no hizo un chasquido de dedos. Ahí está. ¡Pum! Tengan fe. Ahora sí. Reciban la fe. Jesús no hizo eso. ¿Qué hizo Jesús? Empezó a decirles, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Y un grano de mostaza es tan chico como, si lo han visto o si no lo han visto, se los describo, tan chico como la cabecita de un alfiler. Pero Jesús no les dio la fe. Jesús no les dijo, toma, ahí está. Recibe fe. Cuando la gente le pedía sanidad, ¿qué hacía Jesús? Ponía la mano, yo quiero, sé sano. Recibe la sanidad. Cuando venía un endemoniado, echaba fuera el demonio, fuera demonio. Pero cuando le piden fe, Jesús no les dio la fe. ¿Por qué? Porque la fe no la da Dios. La fe es una decisión suya, es una decisión mía, es una decisión individual. Por eso Habacuc, en su capítulo 3, el profeta dice, el justo vivirá por su fe. O sea, cada uno de nosotros va a tener un nivel de fe. ¿Cuál? El que usted y yo decidamos. Si yo le creo poquito a Dios, mi fe es poquita, chiquita. Pero si yo le creo mucho a Dios, entonces mi fe es mucha, es grande. Ese es el asunto. Ahora, quiero que sigamos ahí donde estábamos. ¿Qué es lo interesante y a dónde quiero llevarlos con esto de la barca? Que Jesucristo estaba en la barca y fue el que tranquilizó todo el problema de la tormenta. Muy inteligentes los apóstoles de haberse llevado a Jesús en la barca. Y yo lo que quiero decirle a usted hoy son básicamente dos mensajes, son dos cosas. Una, que invitemos a Jesús a nuestra barca, y dos, que aprendamos a crecer en fe. ¿Y cómo se crece en fe? Creyéndole cada día más. Pero bueno, empecemos con la primera. ¿Cuál es mi barca? Pues mi barca puede ser mi corazón. Pero usted me puede decir, bueno, Tony, ya yo le entregué mi corazón al Señor, ya Él está en mi barca, pero aún así yo me angustio en medio de la tormenta económica en la que estoy. Ok, entonces yo le pregunto, ¿ya le entregó las finanzas a Dios? Porque puede ser que usted le entregó su corazón, pero no sus finanzas. Puede ser que usted le entregó su corazón, pero no su compañía. Puede ser que usted le entregó su corazón, pero no su trabajo. No al jefe, por ejemplo, que lo molesta. O puede ser que usted le entregó su corazón, pero no su matrimonio. Usted ya le entregó su matrimonio porque puede ser que la tormenta está en su matrimonio o en su hogar o con sus hijos. Usted ya le entregó sus hijos al Señor. Ya invitó a Jesús a la barca llamada familia. Ya invitó a Jesús a la barca llamada hogar. Ya invitó a Jesús a la barca llamada casa y le entregó toda la casa al Señor. Y le dijo, Señor, todo es tuyo. Porque ahí es donde usted y yo tenemos el primer punto que entenderlo. Y es que tenemos que invitar a Jesucristo al bote de nuestra vida. Vea cómo empieza ese pasaje. Entonces dejaron a la gente ahí en el versículo 36 y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Para nosotros la garantía está en que tengamos a Jesús en la barca. Si usted y yo tenemos a Jesús en la barca, vamos a poder contar con todo lo que Jesucristo nos da. Si usted y yo invitamos a Jesús a nuestra barca, llámese nuestra barca, nuestro corazón, nuestra vida, llámese nuestro trabajo, llámese nuestra compañía, llámese nuestra familia, llámese nuestro matrimonio, llámese nuestros hijos, nuestro hogar, qué sé yo. Lo que usted quiera llamar, donde usted justamente está teniendo la tormenta, porque usted debería invitar a Cristo a todas las áreas, absolutamente todas las áreas de su vida, para que Él entonces sea el que cuando haya una tormenta, primero le dé su paz a usted y segundo,
calme la tempestad. Vea qué interesante lo que Jesús hace cuando Él está en la barca. Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy a ustedes como el mundo la da, no se angustien ni se acobarden. Ahí tiene una importante razón por la cual es fundamental que Cristo esté en la barca de nuestra vida, de nuestro corazón, en nuestra barca. Segunda razón, Jesús cuida de nosotros. Vea lo que dice 1 Pedro 5:6-7. Humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Y vea lo que dice. Depositen en Él toda ansiedad, estrés, sufrimiento, dolor, tormenta, etcétera, porque Él cuida de ustedes. Él cuida mi vida, Él cuida mi trabajo, Él cuida mi salud, Él cuida mi matrimonio, Él cuida a mis hijos, si yo se lo entrego todo a Él. Tengo que depositar en Él todo. Dice toda ansiedad, y obviamente depositar toda ansiedad, depositar todo también lo que me está produciendo ansiedad, o sea, todo. Deposite en sus manos todo. Deposite todo eso que a usted le preocupan sus hijos, deposítelos en las manos de Dios. Le preocupan sus nietos, deposítelos en las manos de Dios. Le preocupa su edad, su ancianidad, deposite su ancianidad en la mano de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Tercer razón, Jesús nunca nos va a dejar solos. Él lo prometió en Mateo 28:20. Dice la segunda parte del versículo, por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué promesa la de Jesús? Todos los días hasta el fin del mundo. Déjeme decirle, no estamos en el fin del mundo y el coronavirus no es el fin del mundo. Por lo menos eso es lo que dice el termómetro Jerusalén. Recuerden que qué tan cerca estemos de los acontecimientos del Apocalipsis nos lo va a indicar Jerusalén. Y todavía las indicaciones no pareciera que ya es inminente. Así es que Él está con nosotros. Él está con nosotros todos los días, con o sin coronavirus, con o sin trabajo, con o sin dinero, con o sin salud, con o sin familia. Él siempre está con nosotros. No nos abandona, no nos ha abandonado, no nos ha dejado. Cuarto punto. Solo en Él tenemos vida eterna. Y esto debería ser para usted, para mí, razón suficiente para estar felices de saber que Él nos da vida eterna y que ya tenemos esa vida eterna. Dice 1 Juan 5:11, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo, en Cristo Jesús. Una vez, yo soy ingeniero civil de profesión y una vez cuando trabajaba en mi profesión, me conocí con un topógrafo y un día en una conversación de esas de trabajo, esas conversaciones de pasillo, como dice uno, él me dijo, yo no creo en esa gente, cuando él se enteró que yo era cristiano, dice, yo no creo en esos cristianos que creen que tienen pasaporte al cielo. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque es que nadie puede asegurar que ya tiene el pasaporte al cielo. Le dije yo, pues eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que en Cristo Jesús tenemos asegurado el pasaporte. Y entonces él me volvió a ver como con cara como de ¿qué? Y yo le empecé a sacar pasajes y ahí tiene uno de ellos. En Cristo está la vida eterna. En Él tenemos vida eterna. En Él tenemos el pasaporte que nos permite ir al cielo como ciudadanos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Dice que usted y yo somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, conciudadanos. Imagínense, llegar allá a la presencia de Dios y vernos con los apóstoles y decir, ¿y qué más, conciudadano Pedro? ¿Ah? Qué rico. Todo por la obra de Cristo en la cruz, donde Él murió y resucitó por usted y por mí para darnos vida eterna.
Y otra cosa, el quinto punto que quiero hacerles ver de la ventaja de tener a Jesús a cargo del bote y de todos los botes de nuestra vida, de la marina de nuestra vida, es que Él es el que nos puede dar salud integral. ¿Por qué? Porque Él, ahí lo dice clarito Isaías 53, cargó nuestras enfermedades. Él las cargó. Él ya las vivió. Él ya las sufrió. Jesucristo llevó allá nuestras enfermedades. Qué delicia saber que Cristo ha hecho todo eso por usted y por mí. Pero no quiero terminar sin antes volver a leer Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Ese lo invito a que lo busque en la Biblia. Ese no lo tengo aquí para presentárselo. Pero en Habacuc, que es el quinto libro antes de que termine el Antiguo Testamento, en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice el profeta Habacuc: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Familia, el justo vive por su fe. Usted y yo hemos sido justificados por Cristo Jesús. Eso dice la Biblia. O sea que usted y yo somos justos en Cristo. No porque lo merezcamos. No, todos somos injustos por naturaleza. Ninguno de nosotros es mejor que Adán y ninguno de ustedes, damitas, es mejor que Eva. Eso por seguro. Si en vez de Adán y Eva en el paraíso hubiéramos estado, mi esposa Emilia y yo hubiéramos hecho lo mismo que Adán y Eva hicieron. Lo mismo. Y probablemente peor o más rápido, no sé. Pero hubiéramos hecho lo mismo. Cristo es el que nos justifica. Y dice el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, el justo vive por su fe. Le acabo de decir que fe es creerle a Dios. Pero ese creerle a Dios me lleva a 4 cosas. ¿Cómo le voy a creer si no le he oído? ¿Y cómo le voy a oír si no le busco? ¿Qué es lo que quiero decirle, familia? Que fe, ¿sabe dónde empieza la fe? La fe empieza a desarrollarse en usted y en mí cuando usted y yo, número 1, buscamos de Dios. En oración y leyendo la Biblia. Cuando empezamos a buscarle para escucharle, ya empezamos a desarrollar la fe. Una vez que le buscamos, entonces vamos a ¿qué? Escucharle. Una vez que le escuchamos, tenemos que ¿qué? Creerle. Eso es fe. ¿Y cómo se demuestra la fe? Lo dice el apóstol Santiago. Él dice, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo se demuestra la fe? Obedeciendo. Yo voy a saber que verdaderamente estoy creyéndole a Dios cuando le obedezca a Dios. Cuando yo le creo a Dios, yo hago lo que Dios me dice. ¿Cómo sabemos que por ejemplo, que Josué tenía fe? Porque a Josué Dios le dijo, vaya, dele 7 vueltas 6 días dele una vuelta a Jericó y el 7º día dele 7 vueltas. ¿Qué hizo Josué? Lo hizo. ¿Y qué obtuvo como consecuencia? Conquistó Jericó. Pero lo hizo, obedeció. Él buscaba al Señor, él se encontró con el Señor, Dios le envió un ángel, si se acuerdan. Él le creyó y prueba de que le creyó es que él obedeció. Él siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra hasta que ¿qué? Los muros cayeron. Eso es fe. Por eso les dije al principio, la fe no la da Dios. La fe la adquirimos usted y yo en el ejercicio de buscar a Dios, escucharlo, creerle y obedecerle. Cuando usted y yo nos ejercitamos en esos 4 puntos, la fe nuestra va a ir creciendo, creciendo, creciendo y vamos a crecer en fe. Porque fe es creerle a Dios. Toda familia, no sé cuál sea su tormenta, si está viviendo una. Puede ser que para algunos de ustedes el coronavirus fue una tormenta o puede ser que no lo sé. Pero puede ser que esté viviendo otra tormenta, ya lo dije. Una tormenta familiar, una tormenta de salud, una tormenta económica, no sé. O puede ser
que esté a punto de vivir una tormenta, tenemos que invitar a Cristo a todas las áreas de nuestra barca de la vida, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, a nuestras finanzas, a nuestro trabajo, a todo. Tenemos que invitarlo a toda área de nuestra vida y tenemos que empezar a caminar con él. ¿Cómo? Con fe, porque el justo vive por su fe. Por eso, y eso explica por qué hay cristianos que tienen una vida espectacular y otros cristianos tienen una vida muy triste. Los cristianos con vida triste son cristianos con poquita fe. Los cristianos con vida espectacular son cristianos con mucha fe, que han ido desarrollando y desarrollando cada día más y más y más su fe por el ejercicio de buscar, escuchar, creer, obedecer, buscar, escuchar, creer, obedecer a Dios. La decisión, familia, es suya, la decisión es mía, la decisión es nuestra. Yo los quiero invitar ahora, familia, a que entremos en un tiempo de oración. Y para ese tiempo de oración quiero que también pues pongamos una canción. Voy a ponerle la letra. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Jesucristo bendito. Queremos invitarte al bote de nuestras vidas, Señor, a la barca, Señor, a cada una de las áreas de nuestra vida, bendito Dios. Queremos que tú seas el Rey, el Señor, el Dios, el Todopoderoso en nuestras vidas. Que tú vengas a nuestras vidas, Señor, a encargarte de todo. Te entregamos nuestro matrimonio, Señor. Te entregamos, Señor, nuestra soltería. Te entregamos nuestros hijos, nietos. Te entregamos nuestros padres, hermanos. Te entregamos nuestro cuerpo, nuestra salud. Te entregamos nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestra compañía. Te entregamos nuestro dinero, poquito, mucho, o nuestras deudas si son más grandes. Te entregamos, Señor, todo. Te entregamos nuestra vida, nuestro futuro, nuestro presente. Entendemos, Señor, que tú eres el único y verdadero Dios. Y solo a ti te queremos como el dueño de nuestras vidas, como el dueño de nuestros corazones, como el dueño de todo lo que hay en nosotros, Señor. Porque tuya es la tierra y su plenitud del mundo y lo que en él habita, como lo dice claro tu palabra en el Salmo 24. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey. Jesucristo, te declaramos nuestro líder, nuestro pastor, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro soberano. Ese eres tú. Y te damos gracias, Jesús.
por estar en este bote, por estar en nuestra barca. Toma nuestra vida, ayúdanos a superar las tormentas que vivamos y que podamos vivir en el futuro. Ayúdanos a superarlas, Señor, con tu ayuda, tu poder y tu compañía, con tu promesa de que nunca nos habrías de dejar solos, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Sí, Señor Jesús, qué rica promesa, Señor. Saber que eres tú, el que tiene nuestra vida en tus manos. Ahí queremos mantenernos, Señor. Que tú, Señor bendito, seas siempre el que dirija nuestra barca. Nosotros somos pésimos marineros, Señor. Hemos dirigido nuestra barca antes de que tú vinieras, Señor, por los peores mares, por las peores tormentas, por las peores situaciones. Hasta que tú viniste en nuestras vidas y por fin te invitamos a nuestro bote, a nuestra barca. Jesús, dirige el resto de nuestras vidas. Dirige cada una de las áreas de nuestras vidas con tu mano, Señor bendito. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Seas tú dirigiendo nuestras vidas, seas tú dirigiéndonos en todo lo que hagamos, seas tú dirigiéndonos siempre, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque también sabemos que tú escuchas nuestras oraciones, las oraciones que se hacen a ti con corazones sinceros. Señor, queremos aprender a crecer en fe, entendiendo que para crecer en fe tenemos que buscarte para escucharte, obedecer y creerte y entonces obedecerte, Señor. Queremos aprender a buscarte, Señor. Buscarte como la primer necesidad, así como buscamos la cama en la noche, así como buscamos el agua en la mañana, así como buscamos la comida cuando tenemos hambre. Así queremos buscarte, Señor, con intensidad. Y queremos escuchar tu voz en tu palabra, hablándonos, ministrándonos, Señor. Tu Espíritu Santo en nuestro corazón hablándonos. Queremos aprender a escucharte, Señor. Para entonces, bendito Dios, aprender a creerte todo lo que tú nos dices, todo, Señor. Y obedecerte como consecuencia de creerte. Esa es la vida que queremos vivir a partir de hoy, Señor. Buscarte para escucharte, entonces creerte y obedecerte, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos y te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios me los bendiga y la verdad que muchísimas gracias por la invitación y por la paciencia. Gracias, líder. Dios lo bendiga. Gracias. Tony, Dios te guarde y te proteja. Saludes a Emi. Mira, qué lindo verte, Resfita. Dios te guarde. ¿Cómo andás? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Me alegra. Déjame ver, de pronto mi esposita anda por aquí. Te metiste al mar. Te metiste a la ciudad. No está por aquí, anda por allá haciendo otra cosa. Bueno. Vení. Lo quieren conocer a los dos. La gente los conozca. Ahí está mi esposita. Hola, ñeña. ¿Cómo estás? Gracias. Bien. Qué bueno verte. Que el Señor les bendiga. Dios me la bendiga. Feliz día. Comenzando el día, nosotros aquí terminando. Está comenzando el día ya. Mañana. A ver, Olimpio, deje ya de hacerme la boca agua con el tereré. Hágame el favor. Respete.
Tu cabecito. Que no lo hubieran dando una torta. Saludo. Sí, porque si muevo más va a salir mi ropero que está abierto. Entonces, ahí. Que nuestra nueva hija Cintia, la esposa de Esteban, está de cumpleaños, entonces Milita le está haciendo una torta ¿Ya? Ah, ya. para celebrarle. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Sí, Bueno, sí, ahí sí. está la gente, Tony, que los quiere saludar, les quiere Sí, dar sí, sí. Ya, por un aquí los abrazo estoy viendo. virtual. Así es, un abrazo. Ojalá hubiera tereré virtual para que me lo manden, pero bueno, ni modo. Un abrazo para todos, Dios me los bendiga. Encantado de verlos a todos por ahí. Me alegra que están conectados, sigan así conectaditos. Gracias, líder. Gracias, Tony. Aunque no nos dejen ir a la iglesia, el Señor, la iglesia somos nosotros, recuerden, nosotros somos la iglesia. Aquí está la iglesia reunida por internet. Amén. Un abrazo, que Dios me los bendiga a todos. Gracias, Tony. Muy lindo. Gracias, Sergito. Gracias por tu Un tiempo. abrazo, Dios te guarde. Saludos a tus hijos. Dios les bendiga. Vale, vale. Chao, chao. Muchas bendiciones para todos. Gracias, chao, chao. Que yo le estaba saludando, pero en realidad le estaba matando. Familia, un lindo tiempo. Poder estar conectados a las distancias. Y bueno, agradecidos Mati, pero vamos a tener que venir lo vamos a Bueno, recordarles mañana, un tiempito, mañana 18 horas, 6 de la tarde, sábado y domingo, para continuar en la mente. Les conectamos, 93 equipos, 93 equipos conectados. Si multiplica por 2, buen número. Agradecidos con el Señor. 93. ¿Cómo andan ustedes? 180. Mañana, líder, nos vemos mañana. Mañana, Ana, Dios les bendiga. Ricardo, Bernardina, Alejandra, que está conectado hoy la gente del este. Un abrazo grande. Bendiga a todos. Un abrazo grande. Gracias. Nos dejan ver, otros no, pero una bendición estar conectados. Buenas noches, líder. Dios lo bendiga. Hola, Florecita. Buenas noches. Araceli, un abrazo también. Estamos conectaditos. Un abrazo a la mami. Irvi. Claudia Vázquez, allá te envía Doña Reina conectada. Bendiciones, Maridita, a Irene, Doña Lidia, César, Claudia, Laisita, a Néstor, a Sadi, un abrazo. Bendiciones, líder. Marcelito, un abrazo. Bendiciones. A Anselmo, Teresita. Mañana, líder. Dios les bendiga. Carolina. Mañana, líder. Bendiciones a todos. Mañana, líder. Bendiciones. Chao, chao. Hasta mañana. Bendiciones. Chao, líder. Dios les bendiga. Hasta mañana. Gracias. Mañana. Mañana. Chao, líder. Yo hago y apago y después prendo. Adiós. Buen descanso. El escrito que tenemos. Dios les bendiga.
Van 15. Es tardecito, ya está el festivo, pero bueno. Elida, un abrazo a Agustín, un abrazo al tesorito, a la familia Dure Osuna, bendiciones, un abracito también. A Daisy, Carolina, un abrazo. A doña Silvia, un abrazo. A Aide, bendiciones. A Ciprianita, bendiciones. Dios les bendiga, descansen, renueven fuerzas y Dios nos bendiga.